Ahora el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que me haya aceptado esta llamada porque pues no tenían programado esta elección extraordinaria en Puebla. Obviamente no estaba programada, ni mucho menos presupuestada, por la trágica muerte el 24 de diciembre de la ciudad de Marta Erika Alonso, la gobernadora. Pero pues ahora tienen que hacer una elección en Puebla y está asumiendo el INE la organización total de las elecciones en Puebla. Y yo le pregunto a Lorenzo, primero, Lorenzo, muchas gracias por contestarme el teléfono, buenas tardes. Al contrario, Joaquín, y yo antes de entrar en materia, déjame mandarte un abrazo muy fuerte por tu cumpleaños. Muchísimas felicidades, estimado Joaquín. Gracias, Lorenzo. Oye, les recortaron el presupuesto y a ver cómo le vas a hacer, qué equilibrio vas a hacer o qué acto de magia para que con menos dinero tengas que agregar una elección que no estaba prevista. Pues sí, Joaquín, ahora afortunadamente en el caso de Puebla, el Congreso local al aprobar el presupuesto de este año, cosa que ocurrió después del fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso, generó las suficiencias presupuestales, 450 millones de pesos, para que esa elección se pudiera llevar a cabo, esa nueva elección. Entonces, a diferencia de las otras elecciones, en donde estamos padeciendo el recorte más grande de la historia, cuando presentamos el presupuesto más bajo de la historia al INE, en este caso tenemos un blindaje total para que las elecciones se lleven a cabo por la decisión que se toma Puebla. En los otros casos, Joaquín, permíteme decir esto, de todos modos tomamos una serie de decisiones que, si bien nos van a colocar en problemas financieros hacia final del año, a menos que se genere la solicitud, que se otorgue la solicitud de ampliación presupuestal que ya pedimos, no vamos a poner en riesgo ninguna elección, ni la emisión de credenciales, ni ninguna de las tareas sustantivas del instituto. Pero en el caso de Puebla, te digo, Joaquín, se resolvió gracias a esta decisión del Congreso local. Bueno, entonces para eso está resuelto. Mi pregunta original es, a ver, doctor Córdoba, ¿por qué el INE asume la organización total de las elecciones extraordinarias de Puebla? Mira, Joaquín, yo creo que hay tres grandes razones. Ayer las expusimos al aprobar, por cierto, por unanimidad la asunción, ese es el término técnico, no la asunción total de la elección de Puebla. La primera razón es pues la situación de excepcionalidad que provocó la realización de estas elecciones, es decir, el trágico accidente en el que pierde la vida la gobernadora de esa entidad. O sea, la ausencia súbita del jefe del Ejecutivo en Puebla. Así es, porque toma en cuenta, Joaquín, que una elección ordinaria, de acuerdo con lo que dicen nuestras leyes, tarda, es decir, tiene una organización de alrededor de 9 meses, y aquí tenemos menos de 4 meses para organizar esta elección. Entonces, la primera circunstancia es esta excepcionalidad en la que estamos en el caso de Puebla. La segunda razón, Joaquín, es que, pues ustedes lo han documentado ampliamente, la tensión política, es decir, el grado de confrontación que pues era natural, déjame decirlo así, durante las campañas en una elección tan competida como la del año pasado en Puebla, trascendió la jornada electoral, e incluso ni siquiera el fallo del Tribunal Electoral en donde se valida la elección logró serenar los ánimos. Es decir, y además fue descalificado por el presidente de la República diciendo que era injusto y antidemocrático. Bueno, para hablar el principal. Bueno, ese ambiente de tensión que no se había visto no es un buen clima de cara a la organización de una elección, y a algunos de los contendientes había contestado la actuación del órgano local. Pero nosotros no estamos asumiendo, y en esto quiero ser muy claro, Joaquín, porque haya un juicio de incapacidad técnica del órgano electoral de Puebla, ni porque estemos asumiendo que el órgano electoral de Puebla haya sido un factor digamos así, disruptivo en las otras elecciones. Nosotros no estamos juzgando al órgano electoral de Puebla, hay procedimientos en curso y eso se ahogarán. Nosotros estamos asumiendo porque el ambiente está muy crispado, producto, digo yo, de la irresponsabilidad con la que se comportaron los actores políticos y que llevaron el caso de Puebla a los extremos. Bueno, y el tercer argumento, perdón, dime, el tercer argumento, que no es menor, es que todas las fuerzas políticas en Puebla, todas sin excepción, unánimemente exhortaron al Instituto Nacional Electoral a asumir la elección. Es decir, hay una especie de consenso político de que la participación del INE en la organización exclusiva de las elecciones
podía sentar esta base de confianza de entrada, que es indispensable para que una elección se lleve a cabo. Déjame decirte de esta manera, Joaquín, tal parecería que en Puebla los desacuerdos son tales, son tan graves, que solamente hay un único punto de consenso, y es justamente que el INE, a quien entiendo esto como un reconocimiento a su trabajo, es el que puede garantizar las mejores condiciones para que la elección se lleve a cabo, ¿no? Esas son las tres razones, Joaquín. Bien, son las tres razones, y yo te pregunto, te digo, no solo eso, desde que se dio el resultado del tribunal, bueno, desde antes el presidente había dicho que no iría a Puebla para no respaldar esa elección, ese resultado fraudulento, y así lo cumplió. Entonces, sí hay una gran crispación en Puebla, pero el INE, no sé, digo, serán muy responsables, pero se van a meter en otra bronca. Digo, ya sé que no es nuevo eso, ¿no? Bueno, estamos hechos para eso, para resolver los problemas que la política genera, Jorge. Ahora, así lo quiero ver. Sí, dime una cosa. Bueno, lo sabes, estamos hablando de uno de los estados con el mayor número de electores, Puebla, uno de los 5. Sí, es el quinto padrón electoral más grande del país, bien. En efecto. ¿Son cuántos distritos? Bueno, aquí los distritos federales, si no me equivoco, son 14, sí. O 15 distritos federales. Pero acuérdate que es una elección de gobernador, entonces, digamos, los distritos van a ser nuestras bases de operación, pero la elección es a nivel estatal, ¿no? Bien, pero yo me refiero, ¿cuántas casillas van a instalar? Eso sí, vamos a tener un número muy alto de casillas, porque estamos hablando de alrededor de 6,000 casillas que tienen que instalarse en el estado de Puebla. Es prácticamente, mira, para darte una idea de las dimensiones, Joaquín, solo Puebla es la mitad de lo que representan las otras 5 elecciones que vamos a tener este año. Es decir, Baja California, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un número dije 6,000, son casi 8,000 casillas, sí, las que vamos a instalar en Puebla. Porque estamos hablando de más de 200 municipios. Sí, en efecto. Aunque por supuesto, siendo una elección de gobernador, solamente vamos a realizar a nivel municipal las elecciones extraordinarias de 5 municipios que el Tribunal Electoral anuló. Pero lo que me refiero, yo le quiero dar una dimensión a lo que es es enorme. El estado de Puebla, y además con zonas orográficas muy complicadas, ¿sí? Todo lo que es la Sierra Negra. Así es. En fin, es muy complicado. Hay lugares aislados en Puebla, aunque la gente no lo crea. Mucho. La sierra norte del estado es una zona muy complicada, con presencia de comunidades indígenas, una zona con accesos muy difíciles. En fin, la verdad es una elección, de todas las elecciones que va a haber este año, es por mucho, en términos de dimensiones y de complejidad, sobre todo política, por la tensión de la que hemos venido hablando, pues la que va a ser más difícil de todas, por mucho, digamos, ¿no? Y déjame agregar un factor más, el de la inseguridad y la delincuencia organizada en la zona del Triángulo Rojo de robo de combustible. Ahí no entra la autoridad, Lorenzo. Pero sí entra el INE, Joaquín, siempre. El INE, afortunadamente, y ahí está el año pasado como prueba de este hecho, el INE no dejó de instalar ninguna casilla en ninguna zona del país, Puebla incluida. Es decir, nosotros tenemos, Joaquín, a gente que hace el trabajo de campo, que es reconocida, y por un lado, por otro lado, que es gente de esas zonas. Nosotros no llevamos, digámoslo así, a trabajadores de otros estados, ni mucho menos. Es gente que es conocida por los propios pobladores, y es gente que sabe ya a estas alturas, Joaquín, debo decirlo, lidiar pues con los peores contextos, tanto de seguridad como de desigualdad, en fin, ¿no? Por eso, por cierto, perdóname el comercial, Joaquín, te anticipo una novedad. El mes de marzo, el INE firmará con el Consejo de Europa, a través de su Comisión de Venecia, el que el INE se va a volver el órgano técnico de asistencia electoral del Consejo de Europa. Y eso nos va a permitir trabajar de la mano de ellos, por ejemplo, en países del norte de África, como Túnez. ¿Por qué? Pues porque hay un reconocimiento a que el INE sabe trabajar en contextos de violencia y de complejidad, Joaquín. Sí, lo sé. Lo que no hay, el reconocimiento es como un juez, que si te da la razón,
es justo. Sí. Y si no te la dan, es un vendido y un corrupto. Eso le pasa al INE como le pasa a cualquier árbitro. A Eduardo Galeano, Joaquín, ahora que lo estás mencionando, tiene un fantástico textito sobre el árbitro, en donde dice que el árbitro está condenado a quedar mal con todos. Con quien gana, porque quien gana, gana a pesar del árbitro. Y con quien pierde, porque por supuesto pierde por culpa del árbitro. Pero sabemos lidiar ya desde hace mucho tiempo, y creo que nos hemos ganado el respeto y el reconocimiento, que es justo el que llevó a las fuerzas políticas unánimemente a pedirnos que asumiéramos la elección de Puebla, Joaquín. Bien, pues yo sé que les vaya bien, deseo que Puebla se desarrolle con tranquilidad, con democracia, y que te garantizo que si no gana el candidato de Morena, la van a volver a hacer de jamón, ¿sí? Por eso, Joaquín, yo diría una cosa. Me acuerdo haberlo comentado contigo el año pasado de cara a las elecciones, y creo que vale la pena reiterarlo, querido Joaquín. Para que una elección salga bien, no basta con que el árbitro electoral, quien organiza las elecciones, haga bien su trabajo. Eso es indispensable, pero se necesita también que los actores políticos actúen con responsabilidad y con compromiso democrático, porque si no la democracia no funciona. Y dado que el INE asumió la elección, Joaquín, nos va a tocar a nosotros arbitrar esa elección, es decir, sacar tarjetas amarillas y tarjetas rojas si es necesario, y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo, porque pues digamos, en eso está sentado nuestro prestigio por un lado, pero además en eso se lo debemos a la ciudadanía, porque de eso depende la gobernabilidad democrática, Joaquín. Gracias, Lorenzo, te mando un abrazo y te deseo éxito. Otro muy fuerte y muchas felicidades de nueva cuenta, Joaquín. Gracias, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.